Vamos a leer el versículo 4 de Romanos 15. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vamos a retomar la vida de Abimelec. Hemos estudiado la vida de Abimelec en el libro de Jueces. Por favor, vayamos a Jueces, capítulo 9. Y veamos qué es lo que podemos aprender de los errores de este rey usurpador. En un recuento rápido han de recordar que Abimelec, como un hijo ilegítimo de Jerobbaal, esto es de Gedeón, aprovechándose de su situación y de la inconformidad de un pueblo, los de Siquem, aprovechándose de su facilidad de palabra, o como diríamos aquí en México, de ser un hombre labioso, pudo convencer a sus medios hermanos y pudo convencer a un pueblo para que lo apoyaran y tomara él la corona. Para esto tuvo que recurrir a asesinar a 70 descendientes de Gedeón, tuvo que contratar a hombres ociosos y después de todo esto, un medio hermano de él que logra escapar, Jotam, va a ser usado por el Señor para dar profecía, porque no siempre la profecía viene a través de los profetas. Claro, ellos son el conducto adecuado, el conducto normal que Dios usa para traer profecía, pero ¿sabías que Dios un día puede tomar tus labios, puede tomar los labios de un hijo tuyo, puede tomar los labios hasta de un inconverso, de la persona menos esperada? Cuando Dios tiene un mensaje urgente, puede tomar a alguien y profetizarte. ¿Recuerdan aquella ocasión que el Señor envió el espíritu de profecía sobre el rey Saúl? Él no tenía pensado profetizar, pero como enviaba un hombre y luego otro hombre y todos los que enviaba venía el espíritu de profecía y los tomaba, dijo: voy a ver cómo está esta situación, voy a aplacar a aquel grupo. Y fue y viene el espíritu de profecía sobre él. Entonces, tenemos que estar también conscientes de esto, porque en ocasiones el Señor puede hablarnos y decirnos a través de alguien: arrepiéntete, deja ese pecado, no estás bien. ¿Les ha sucedido que tal vez no en profecía, pero sí Dios ha usado un inconverso para reprendernos? Amén. Es Dios. Recuerden que Dios no solo usa palomas y no solo usa águilas, también usa cuervos. Amén. A través de cuervos alimentó a Elías en el arroyo de Querit. Entonces Dios puede usar a tu papá, a tu mamá inconverso, a tu amigo, a tu jefe. A mí en una ocasión me pasó, estaba yo vendiendo publicidad, tuve que sacar una copiadora en pagos, me atrasé, me sentía muy mal porque no estaba cumpliendo con los pagos y la persona que me ayudó sabía que yo era cristiano. Y fui y le pedí perdón, pero en ese momento me deprimí mucho. Y luego esta persona no cristiana me dijo, esto fue hace como unos 27 años, me dijo: ¿y dónde está tu fe? ¿Dónde está el Dios que me predicas? Ten confianza, Él te va a ayudar, Él te va a sacar adelante. Ahí el cuervo alimentando al águila. Suele pasar así. ¿Les ha pasado? Bueno, yo no me siento tan solo. Nos ha pasado a muchos que Dios utiliza a otros para darnos una sacudida, un jalón de orejas. También en una ocasión recuerdo que estaba yo saliendo de la iglesia y en aquel tiempo iba pasando una caravana de católicos. Llevaban su imagen, iban pidiendo cooperación. Entonces se acercó un muchacho que no estaba muy bien de su mente, pero iba entre la caravana y me pedía cooperación y yo le dije no. Pero no dije por qué razón, nada más dije no. Y él insistía:
dame, es para la Virgen. Y yo, no. Y así me mantuve. Y atrás de él llega un señor y dice, lo vi salir de la iglesia, diga que no, pero diga que es por su fe, párese por el Señor. Y unas buenas cachetadas ahí debí de haber recibido. Así pasa, luego el Señor nos tiene que ayudar a través de los cuervos. Bien, aquí vamos a ver cómo viene el Espíritu Santo y unge a Jotam, el sobreviviente de esta familia asesinada, para dar profecía. Estamos en Jueces 9, versículo 7. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo, oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, embriagaos bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Una parábola para nosotros en Occidente difícil de entender, para una cultura que no estaba familiarizada con la siembra y con los árboles de aquella región. Menciona aquí en su parábola Jotam 3 árboles esenciales en la vida de los judíos. El olivo, de donde obtenían el aceite, no solo para ellos ungirse, lavarse, perfumarse, sino para el rito judío del santuario. También usa como parábola o como referencia en la parábola la vid, árbol de donde se obtiene el vino. Y también usa la higuera, que es otro árbol muy familiar. Estos árboles no estaban representando particularmente a otros hombres que iban a reinar sobre los de Siquem, pero los utilizó Jotam para hacer un contraste de la vida del hombre que ellos estaban eligiendo como rey, porque Jotam está ubicando a Abimelec como zarza, aquella hierba que no da frutos sino solo espinos. Eso es lo que son las zarzas, los cardos. De hecho, en Hebreos capítulo 6 se maldice a ese tipo de plantas, porque en lugar de dar frutos, solamente hacen infructífera la tierra. De hecho, las espinas vinieron por causa del pecado aquí en la tierra, no estaban en la creación de Dios originalmente, pero si ustedes recuerdan, por causa del pecado de Adán, vino esta maldición sobre la tierra. Cuando la siembres, espinos y cardos te dará. Entonces, Jotam, quien conocía a su medio hermano Abimelec, sabía que no era un hombre de fruto, un hombre de provecho. Así que les está diciendo, en otras palabras, ustedes eligieron una zarza, ni siquiera eligieron una vid, no eligieron una higuera, no eligieron un olivo, no eligieron un hombre que les va a dar frutos, ni espirituales, ni como nación.
Eso es lo que quería decir Jotam en su parábola. Pero finalmente, si eligieron bien, bueno, que Él los abrigue con su sombra, pero sucede que las zarzas no dan sombras porque solo son ramas y espinos. Pero si hicieron mal, que salga fuego de la zarza y los consuma. Y ahorita vamos a ver en los acontecimientos que vienen más adelante cómo era una profecía. No solamente fue una parábola, sino había una profecía en las palabras de Jotam. Versículo 16. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelech, esto es, que se refugien bajo su sombra, y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Aunque es una advertencia y es una profecía muy particular, eso es aplicable hasta nuestros días en el cristianismo, porque solamente están dos opciones, hablando en el caminar del cristiano. Aquello que no nos beneficia, nos va a perjudicar. Esas son las dos opciones que tenían los de Siquem al haber elegido a Abimelech. Si no lo van a disfrutar, entonces él los va a consumir. Porque esta regla se aplica en todo plano. En el trabajo, en la vida matrimonial, en los negocios. Aquello que nosotros nos aferramos y no viene de Dios, porque sabemos que Abimelech no era un rey, no era un hombre levantado por Dios para gobernar los de Siquem. Aquello que nos aferramos y no viene de Dios es lo que nos va a destruir. ¿Cómo va a acontecer? Vamos a darnos cuenta que es lo que se sigue en el desenlace de esta historia. Fue Abimelech quien destruyó a los de Siquem y los de Siquem quienes destruyeron a Abimelech. Por eso se nos enseña ya como cristianos a esperar en Dios. No adelantarnos, porque no siempre escogemos mal. Puede ser que escojamos bien, pero en ocasiones, aunque escojamos bien, nos adelantamos y también aquello es perjudicial. Tal es el caso de este rey. No era el tiempo en que ellos iban a elegir rey. Eso fue la reprensión que el Señor da en 1 Samuel capítulo 8 a la nación. Ellos querían rey. Dios tenía pensado un rey para su pueblo, pero ese era el Mesías. Era un reino mesiánico. Entonces este rey un día iba a llegar, pero ellos se adelantaron. Entonces tan malo es obtener algo que Dios no nos quiere dar y aferrarnos a aquello, como tan malo es adelantarlo. Aunque sea de Dios, adelantar el tiempo. Pregúntele principalmente a los casados. Se adelantan, no esperan ese tiempo de Dios para que ellos puedan madurar, principalmente en el terreno espiritual. Y ya cuando hacemos las cosas precipitadamente, lo que sigue de ahí ya solamente son consecuencias. Y Dios no nos puede ayudar porque Él tiene que respetar la regla, lo que el hombre siembre, Él
tendrá que cosechar de eso que sembró. Alaban a Dios. Y creo que la mayoría de nosotros hemos pasado por ahí. Y ahí anda la hermana sufriendo. ¿Por qué? Porque se adelantó con tal vez si era el varón que le correspondía, o quizás se aferró al que no le correspondía. Y a veces las cosechas, como hemos aprendido en los temas de siembra y cosecha, las cosechas pueden llevarse en algunos casos hasta 10, 15, 30 años de cosecha. Alaban a Dios. Muy bien, vamos a ver entonces cuál es la cosecha tanto de los de Siquem como de Abimelec. Dice ahí en el versículo 21, y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo de Abimelec, su hermano. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec. Dios tiene que traer este castigo, o más bien, tiene que permitir este castigo, tiene que enviar este tipo de espíritus cuando nosotros hemos sido instruidos, como es el caso de la nación de Israel. Recuerde que el castigo comienza dependiendo de la instrucción que ha recibido el cristiano. Mientras tú no hayas sido instruido en algo, Dios no te hace responsable de tus actos. Pero una vez que Dios nos ha instruido en la santidad, en cómo debemos de vestirnos, cómo debemos de conducirnos en el trabajo, cómo debemos de manejar los negocios, una vez que Dios nos instruye, de la instrucción en adelante comienza la responsabilidad. Dios nunca te va a castigar. Él no castigó a su pueblo cuando todavía no recibían las leyes. Vea usted el trato de Dios para con la nación de Israel antes de que apareciera Moisés y les diera las leyes. Pero una vez que recibieron las leyes, comenzó la responsabilidad. Así es que cuando nosotros tenemos conocimiento y decidimos ignorar las leyes de Dios, entonces Dios interviene, y aquí los de Siquem eran una nación que conocía la ley de Moisés. Y ahorita vamos a ver que aparte de que eligieron mal, era una nación idólatra. Así es que Dios envió un espíritu a los 3 años. A veces la disciplina no viene de inmediato, puede venir al año, a los 5 años, a los 10 años. Pero el Hijo de Dios no se queda sin disciplina. El Hijo de Dios tiene que ser corregido, aunque Dios se tarde años, pero la vara de Dios llegará a tu vida tarde que temprano. Claro está, si eres necio, desobediente y rebelde. La vara, dice Salomón, que es para la espalda del necio, no es para el obediente. Así es que si tú crees que ya te le escapaste al Señor, no, espérate. Solo es cuestión de tiempo y Él te va a alcanzar. Versículo 24. Bueno, desde el 23. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobbaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelec. Estos hombres, a pesar de que eran parte de la nación de Israel, no eran hombres que tenían temor de Dios. No debemos de sorprendernos, porque no solo en la iglesia, sino desde el tiempo de Israel, en medio de aquellos que deben de tener temor de Dios, que deben de honrar a Dios, siempre hay personas que están viviendo como si no fueran creyentes. Tal es el caso de aquellos hombres de Benjamín que eran sodomitas. ¿Quién iba a pensar que entre los hijos de Dios haya homosexuales?
o mujeres en adulterio, hombres en fornicación. Estos pecados sexuales han estado desde los días de Israel. Así que estos de Siquem no tenían temor de Dios, y es por eso que eran hombres secuestradores, hombres que robaban, y esto obviamente le facilita al diablo más la entrada cuando va a destruir una nación, cuando va a destruir una familia, cuando va a destruir un hogar, cuando hay hombres que no tienen temor de Dios. Y vamos a ver cómo es que Dios usa el mismo pecado, porque dice el profeta que Dios no destruye a nadie, sino que es el pecado el que destruye a la iglesia. Y Dios usa el pecado para combatir al mismo pecado. Por eso los cristianos tenemos, cuando caemos, cuando fallamos, tenemos que correr de inmediato a la sangre de Cristo. Porque solamente hay dos formas de acabar con ese pecado. Y eso es a través de la ira de Dios o a través de la sangre de Jesucristo. Son las únicas dos formas en que el pecado puede ser castigado. ¿Alaban a Dios? Ayúdanos, Señor. Dice en el verso 25: y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. ¿En quién pusieron su confianza? En Gaal, hijo de Ebed. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es Abimelech y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquem. Pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ese espíritu de contienda, ese espíritu de división empezaba a levantarse entre el reino de Abimelech y entre los de Siquem. ¿Por qué razón? Por razón de que Dios no estaba protegiendo el reinado de Abimelech y no estaba protegiendo la nación de Siquem. Interesante que eso también puede pasar en una iglesia cristiana. Dios está comprometido con cada hombre que Él levanta. Sea rey, sea juez, sea sacerdote, sea pastor. Dios está comprometido con cada hombre que levanta. Muy peligroso. Platicaba yo con el pastor Alejandro Juárez de Chihuahua, ahora que estoy por ir allá. Una de las cosas que vamos a realizar en la primera reunión es la ordenación. Vamos a ordenarlo como pastor porque él está al frente del grupo, pero no está ordenado. ¿Por qué a un hombre le debe preocupar la ordenación? Para que Dios ponga su mano sobre ese ministerio. Y cuando Dios pone su mano sobre un hombre que levanta, cuando Dios pone su mano sobre un hombre que levanta, el diablo no lo puede tocar. Si Dios te puso, dice en el mensaje de adopción, el hermano Branham, tú eres un embajador de los cielos. Si Dios te puso. Si Dios no te puso, el diablo destruirá tu liderazgo. Este tema de estar al frente de un grupo, estar como líder, es una gran responsabilidad, porque Moisés le dijo al Señor, cuando él lo comisionó, cuando Dios comisionó a Moisés, fue sabio Moisés cuando le dice al Señor: si tú vas por delante, yo iré. Y era
Dios levantando a Moisés y Dios escogiendo aquella nación. Pero Siquem no fue escogido, ni Abimelech fue levantado. Por eso ese espíritu empezó a hacer lo que hace en muchos lugares, dividir. Y usted recuerda que esa es la simiente de Roma. Dice el hermano Branham en la edad de Pérgamo, la simiente de Roma es dividir y conquistar. Así es que, y en palabras sencillas, porque el maestro hablaba en un vocabulario muy sencillo. Jesús dijo, todo reino dividido no puede permanecer. Y nuevamente nos lo llevamos a cualquier plano. Toda casa dividida se desmorona, se desbarata. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia, la que se pelea con las indicaciones del esposo, la que le reclama al esposo, la que le dice, no, así no, estás mal, no sirves, tú siempre haces las cosas, siempre te equivocas, no sé cómo estás de cabeza, pero la necia derriba su casa. Una casa dividida, un hogar dividido, una iglesia dividida, una nación dividida, no puede prevalecer. Se cae, se destruye. Y este espíritu que Dios envió es lo que comenzó a hacer. Levantó a uno que puso en duda el reinado, el liderazgo, la jerarquía de Abimelech. ¿Quién es este hijo de Jerobal? Hemos visto ese espíritu trabajar mucho tiempo en las iglesias. ¿A poco le vas a hacer caso al pastor? Tú haces todo lo que el pastor te diga. ¿A poco crees que el pastor no es hombre y se equivoca? Ese espíritu intenta dividir. Y cuando el diablo te mete en tu cabeza, hermana, cosas contra tu líder, contra tu cabeza, siendo una buena cabeza me refiero. No me refiero a aquellos hombres que no han tomado su papel y están ejerciendo responsablemente su papel de líder en el hogar. No me refiero a aquellos hombres que han dejado tirado la comisión que Dios le dio de dirigir esa familia, o que le pasan el paquete a la mujer, pues tú, mujer, tú decide. No me refiero a aquellos verdaderos hombres que intentan dirigir y la mujer les mete el pie y los estorba. Es ese espíritu dividiendo a la familia, dividiendo a los hijos. Y aquí estaba haciendo las suyas y va a llevar a una nación a destruir. Siquem destruiría a su líder y su líder destruiría a Siquem. Como pasa con el padre que destruye a la esposa al esposo, los hijos a los padres y viceversa. Dios tenos misericordia. Yo no quiero que eso pase aquí. El hermano Branham nos enseña en el mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado. Él dice, no hagan grupos secretos. Dice, todos somos uno. No hagan grupos secretos. No hablen contra su pastor. No pongas a otro contra mí. Yo soy de tu equipo. No importa que lo que yo le haya dicho, le haya aconsejado, no te cuadre en tu cabeza, no te acomode en tu corazón, no lo pongas contra mí. Yo no soy el enemigo ya está afuera. Tenemos que hacer equipo entre nosotros. No ponga hermanos contra hermanos, porque si no ese espíritu se nos va a meter. Dice el hermano Branham que ellos no mueren. Solo van pasando de una generación a otra, y ha llegado hasta nuestros días. Y nosotros los que estamos en el liderazgo hemos visto a muchos cómo su iglesia se les quiebra. Y esto no es por causa de los errores del líder, por los pecados del pueblo. Esto es por causa que permitimos que ese demonio nos ponga unos contra otros. Tenemos que aceptarnos tal como somos. Amén, Señor. Sí. En un pueblito humilde, como llamamos aquí en México, un ranchito, gente de Huarache, pobre, que no tiene estufa, calientan con leña, lámina,
Entre ellos Dios levanta un pastor humilde, alguien que los entienda, alguien que los apoye. No importa que ese hombre no haya ido a la escuela, si esa iglesita pequeña respeta a su pastor, Dios los bendecirá. Dios bendecirá toda iglesia que respeta a su pastor. También dice el hermano Branham en un mensaje: cuando la iglesia está contenta con su pastor y el pastor está contento con su iglesia, entonces Dios está contento. Yo sé que habemos algunos pastores que no damos mucha razón para darles alegría a ustedes, pero ustedes no cantan mal las rancheras. Dile al de al lado: tú también te desafinas. Sí, hay que aceptarnos tal como somos. Decir, bueno, pues ya falló el pastor. Y cuando usted diga, falló el pastor, diga también, y yo también fallé. Y todos somos una falla. Por eso el mensajero le tocó traer el mensaje más difícil de los 7. El amor fraternal. El que logremos amarnos con tantos defectos que tenemos, no es fácil. Es fácil amar lo perfecto. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Levante la mano quien ama a Dios o quien se está esforzando por amarlo. ¿Por qué no nos cuesta trabajo amarle? Porque Él es perfecto, tiene muchas virtudes, muchas cosas dignas por las cuales Él pueda ser amado, pero amar lo imperfecto, amar lo que se equivoca mucho, amar lo que hace malas cosas, amar al que nos daña, todo es muy complicado. El mensaje fue difícil, pero lo lograremos con la ayuda de Dios, porque ese es el mensaje para nuestra edad. Amor fraternal. Son 7 peldaños que llegan a la estatura de un varón perfecto, y el 7º es el nuestro. Nuestra edad tiene que ser, nuestra iglesia en esta edad tiene que ser investida del amor de Dios en nuestros corazones. Y amar al líder. Y el líder amar a la congregación. Pero ellos no iban a poder amarse con ese espíritu que se metió. Y para complicar más la situación, Dios no estaba atrás de Abimelech, como estaba atrás de David. Como estuvo atrás de cada hombre que él levantó. Estuvo atrás de Moisés. A un tartamudo Dios estaba atrás de él, respaldándolo. ¿Se acuerdan que una ocasión ya lo querían apedrear? Dijo el Señor: no me lo toquen, ni a él ni a Aarón. También en una ocasión querían apedrear a David. Cuando llegaron, ¿quién fue? Ayúdame, hermano Dan. Los que llegaron a secuestrar a los hombres que seguían a David junto con sus familias. Fue este rey que ante quien David tuvo que fingirse loco y dejaba caer la saliva. Aquis. Llegaron los hombres de Aquis y se llevan a toda la familia de David, a sus mujeres, y el pueblo estaba amargado y dijeron: pues vamos a apedrearlo. Y agarraron las piedras como una vez las agarraron frente a Jesús en Lucas 4. Lo iban a despeñar. Pero como Dios estaba con David y Dios estaba con Jesús, no le tocaron ni un cabello. Por eso, asegúrate que Dios te levante. Y cuando Dios levanta un hombre, Él está con él y lo va a ayudar y lo va a fortalecer y lo va a sacar adelante. Así es que aquí, en otras palabras, dijo Dios: te la rifas con Abimelech, a ver cómo te va con los de Siquem, y a los de Siquem a ver cómo les va con Abimelech. Ustedes lo escogieron, pues ahora ustedes se quedan con él. Porque cuando no quieres la bendición, entonces escoges la maldición. La bendición de Jehová es la que enriquece, pero no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Pero ¿usted sabía que la bendición del diablo también enriquece?
La bendición del diablo también enriquece. Él también da dinero, da trabajo, da mujeres, da posición, jerarquía. Él también da cosas, pero esa sí añade tristeza, añade dolor, añade penas. Por eso, hermana, entiéndeme, espérate a que Dios te dé el hombre. Yo sé que el otro está bien galán. Y yo sé que hay pocos como ese. Y que no te gusta mucho el tuertito y el que camina de lado y chuequito. Yo lo sé. Pero espérate, porque si te adelantas, dolor, tristeza y aflicción. Pero si Dios te da un varón, puede ser que no sea tan guapo, ¿no? Puede ser que no sea tan alto y tan fuerte y tan ancho. Puede ser que esté chaparrito, barrigoncito y a lo mejor tan gangoso. Dios le bendiga, hermana. Puede ser que tenga muchos defectos. Pero si Dios te lo dará, será de bendición. Dile al de al lado, escoge al gangoso. Así que empieza el diablo, vamos primero a voltear a la nación contra el líder. Hermano, no critique a su presidente. Ustedes de México saben cómo traen a nuestro presidente. ¿Que es corrupto? Tal vez lo sea, yo no lo sé, es muy probable. ¿Que no tiene un buen historial? Tal vez. Pero la Biblia a nosotros nos dice que oremos por los que están en eminencia, que oremos por el rey, que honremos al rey, dice 2 de Pedro 2. Honrad al rey. Oremos por el gobernante, no dividamos más la nación de cómo ya está. Dejemos que ya la basura viva como basura. Nosotros subamos de ese nivel y respetemos y no participemos en esas críticas, en esas burlas. Ayúdanos, Señor. Dice ahí en el verso 28, y Gaal, hijo de Bet, dijo, ¿quién es Abimelech y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Hamor, padre de Siquem. ¿Pero por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech, aumenta tus ejércitos y sal. Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano. Qué fácil es criticar a los que están arriba cuando uno está abajo. Qué fácil es señalar a otros que están haciendo mal su trabajo cuando uno no está en ese lugar. Es difícil ser cabeza y es difícil ser una buena cabeza, hermanos. Hermanas, ustedes que se desaniman con el esposo que les tocó. Pero es muy difícil tomar decisiones correctas. Es muy difícil darle rumbo a una familia. A veces en decisiones muy sencillas nos complicamos la vida. En cosas sencillas. Ya cuando pensamos en estar al frente de una familia y saber que todo lo que sucede en ese hogar va a recaer sobre mis decisiones. Y aquí Gaal, sí, muy valiente. Ojalá yo estuviera ahí, como también fue, ¿quién fue? Absalón, quien se expresó también que quería el reino. A veces también juzgamos a los jefes, ¿verdad? Ay, estos jefes que no saben dirigir, no es posible que actúen así, que no puedan solucionar este problema. Yo estaba platicando en la mañana con mi secretaria sobre este tema. Es muy complicado lidiar con gente. Son problemáticos, le digo, es más fácil ser mecánico. Yo, si hago mal algo en el carro, no se queja. Pero trabajo con gente y se queja de todo. Si le digo hazle así, ay pastor. Si le digo así, ay pastor. Y de todo se queja. Muy difícil. Así que no anhelen el liderazgo, no anhelen estar al frente, no anhelen un puesto. No es bueno porque aparte de que es una tarea y una responsabilidad más grande, ante Dios también daremos más cuentas.
Ustedes, varones que no tienen un puesto en la iglesia, darán cuenta en el día de juicio por su esposa y sus hijos. Los que tienen un puesto en un trabajo darán cuenta por las personas que estuvieron bajo su cuidado. Y los que estamos en una iglesia demos cuenta por cada uno de ustedes. Así es que no crean que, ay, qué suave, a todo dar, nada más truenan los dedos y hagan esto. Tráiganme aquello. Como hemos visto aquí, ¿verdad? Que muchos añoran y anhelan la comida del pastor. ¿A quién como el pastor le traen de comer? Yo quisiera ser el pastor, sí, pero nada más a la hora de la comida. Porque a la hora de batallar con el pueblo, ahí no es tan fácil. ¿Alaban a Dios? Amén. Versículo 29. Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech: aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Saúl, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech, diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. No todos habían sido contaminados por ese espíritu. Había pocos hombres como Saúl que eran fieles y se quedaron a un lado de su líder. Siempre los que estamos al frente esperamos tener personas fieles que se queden a nuestro lado. No vamos a soñar, no vamos a anhelar que toda la congregación nos ame, que todos nos apoyen y que todos estén de acuerdo con lo que hacemos y decidimos. Es una utopía eso, hermano. Y pues todos piensan diferente, sienten diferente, tienen un concepto diferente de las cosas, entonces tiene que haber gente inconforme y en desacuerdo. Pero en una situación difícil, como la que Abimelech estaba enfrentando, sí esperamos que alguien se quede de nuestro lado. ¿Sí? Es muy duro cuando todos te dan la espalda de un junto. ¿Qué ha pasado? En mi conversión, como yo era de los 5 hermanos que somos, yo era de los más consentidos de mamá. Cuando yo me convertí al cristianismo y todos se me voltean, yo dije, no, pues mi madrecita linda se va a quedar de mi lado. Pues ¿cuál no se quedó tampoco de mi lado? Es difícil cuando nadie se queda a apoyarte. Así es que apoya a tu líder, sea cual sea la situación. Nuevamente apoya a tu esposo. Si está mal, quédate de su lado. Como dice en el mensaje, como yo fui con Moisés, ahí dice el hermano Branham que Josué se quedó a un lado de Moisés hasta el final. A pesar de que Moisés se equivocó en varias ocasiones, pero Josué se quedó a su lado. ¿Por qué razón se quedaría a su lado? ¿Sí tienes una idea? A pesar de que Josué veía los errores de Moisés. ¿Tienes una idea? Hermano Gabriel, ¿tienes una idea por qué Josué se quedó a un lado de Moisés? Si alguien conocía bien los errores de Moisés era Josué. Andaba con él para todos lados. Yo creo, hermano, que veía la mano de Dios con él. Correcto. Josué sabía que Dios había levantado a Moisés con todo y sus errores. Lo sabía muy bien Josué. ¿Por qué cree usted que David, a pesar de los errores y pecados, y qué pecados, de Saúl, por qué cree usted que David no se atrevió a tocar a Saúl? David tenía revelación y sabía que ese hombre había sido levantado por Dios, ungido por Dios y había recibido la comisión de Dios. Así es que le embargaba el temor a David. Es uno de los hombres que más me han impactado en cuanto a revelación de poder detectar cuando Dios levanta un hombre. Porque dice la Biblia que solo el hecho
de haber cortado la capa. No tocó el cuerpo, no tocó un cabello de Saúl, solo le cortó la capa. ¿Y qué nos dice la Biblia, Obed? La Biblia dice, se turbó el corazón de David. Se turbó el corazón. Nada más al tocar la capa dijo, este hombre fue levantado por Dios. Cuidado. ¿Alaban al Señor? Y no cito todo esto para revestirme de escudos, como lo hacen muchos predicadores que quieren caminar hasta con guardaespaldas y dicen, cuidado y ustedes toquen al ungido de Dios. No llevo este mensaje por esa línea. Yo sé que se ha abusado mucho de esta enseñanza, pero también tenemos que balancear las cosas. Y a pesar de que Abimelec no era ungido ni escogido para ser rey de los siquemitas, a pesar de eso, Saúl se quedó a un lado de él. Y cuando escucha la traición, manda a prevenirlo. ¿Alaban a Dios? ¿Cómo sería tenido en ese tiempo el que Saúl haya mandado un mensaje así? Chismoso. ¿Ya le vas a decir a Abimelec? Sí, claro, todo le cuentas a Abimelec. ¿Se les hace familiar este espíritu? Todo le dices, ¿quieres que todo sepa? Pues ¿a quién más? Ahora en los estudios que se han estado dando sobre el chisme, la crítica, los pecados de la lengua, los jueves, se ha hecho una separación cuando es chisme y cuando no es chisme, el llevar una noticia mala. Si una noticia se le lleva a una persona que no es de la familia, que no tiene ningún asunto con esa familia, pero se le informa algo, eso es un chisme. Pero si la misma noticia se le lleva al pastor por parte de una iglesia, un congregante, ese no es chisme. El pastor tiene que estar informado, tiene que estar enterado de lo que está pasando dentro de su congregación. ¿Alaban a Dios? Amén. Ojalá estén aprovechando estos estudios para que podamos dar en el blanco y saber cuándo usted tiene que llevar el reporte y cuándo tiene que dejar de llevar el reporte. Porque a veces tenemos al revés las cosas. Se ocultan de mí y van a decirles a otros, usted tiene primero la carreta y después los caballos. No, usted me tiene que informar a mí. ¿Para qué? ¿Para que lo regañe? También. Ellos dicen que no, porque no quieren que lo regañe. Pero también, pues, ¿para qué cree usted que se me dio el callado? No solo para garrotear al diablo, también para darle a usted. ¿O usted sabe de enderezar, corregir una vida sin disciplina? Pues claro que no, tiene que haber disciplina. Pero dice usted, no le digas al pastor porque si no me va a regañar. Y a lo mejor hasta me corre. No, dígame para que lo regañe. Tal vez no lo voy a correr, pero sí le voy a decir, usted se va a educar. Y ya que lo regañe, al ratito ya lo consolamos, ya lo apapachamos. Pero no me dice a mí y lo va y le dice al otro. Estamos al revés. Dile al de lado, tienes los lentes al revés. Pónganse de pie, hermanos. ¿Alaban a Dios? Estamos aprendiendo de los errores de Abimelec y su reinado. ¿Para qué? Para que no cometamos esos errores. Para que esquivemos caminar por esos senderos donde estos hombres fallaron. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedirle a Dios que esta enseñanza pueda ser reflexionada, que podamos tomar aquello que nos va a ayudar en nuestra vida. Señor, como hemos leído en tu palabra, está escrito, Señor,
en Romanos capítulo 15, que estas cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Algo nos quieres decir de cada uno de estos pasajes. Gracias, Jesús. Hemos aprendido algo el día de hoy. No fue en vano venir hasta tu casa. No fue de balde habernos deshecho de algunos compromisos, haber dejado pendiente algunos trabajos, haber dejado algunos planes en espera. Fue bueno llegar el día de hoy a tu casa, Señor. Ahora ayúdanos, porque estas enseñanzas pueden hacer algo diferente y definitivo en nuestro vivir cristiano. Ayúdanos a aprovecharlas. Señor, ahora tus hijos y tus hijas se tienen...